Os doy la bienvenida a mi podcast Recupera tu bienestar emocional. Yo soy Javier Badía y en este espacio encontrarás un montón de recursos para recuperar tu bienestar emocional. Realizaremos inducciones, meditaciones guiadas, aplicaremos técnicas de hipnosis, protocolos de PNL. Hablaremos de coaching, de biodescodificación, de psicología, de bioneuroemoción. Analizaremos estudios de casos reales, cuentos terapéuticos y otros recursos que te puedan ayudar. ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres? Te acompaño hasta conseguirlo. Hoy vamos a contar un cuento. Porque hay historias que no se cuentan solo para niños, sino que se cuentan para adultos que alguna vez fueron niños. Permite que esta historia no se escuche solo con la mente, sino también con ese espacio interior donde viven los sueños, los recuerdos, las emociones y las partes de ti que han estado esperando ser comprendidas. Este cuento es para ti, porque en algún rinconcito de tu interior sigue habiendo un niño, una niña, intentando encajar, intentando comprender, intentando ser, intentando brillar. El cuento del patito feo. Érase una vez, en una tierra muy, muy lejana, en plena naturaleza y llena de vida, existía un lugar mágico, rodeado de campos verdes, árboles frutales, riachuelos, lagos. Los cielos eran azules y las nubes de algodón, donde vivían multitud de animales en perfecta armonía. En ese momento, la primavera anunciaba el fin del invierno, como un nuevo comienzo del ciclo de la vida. Ahora el aire es tibio y el ambiente tranquilo. Mientras huele a tierra húmeda y los rayos del sol preparan la tierra para el nuevo ciclo, una pata espera el nacimiento de sus crías. En un nido protegido y calentito, varios huevos están a punto de abrirse. Uno a uno, los huevos comienzan a romperse. Empieza la vida. Empieza el movimiento. Pequeñas crías aparecen. Patitos amarillos, pequeños, suaves, esponjosos, perfectamente similares. Todo parece armonioso, esperado, predecible. Pero hay un huevo que tarda más en abrirse. Es un poco más grande, más opaco, más pesado, más silencioso. Para este todavía es pronto. Tiene que pasar algún tiempo más hasta que por fin se abra. Y a los pocos días sucedió algo. Por fin eclosionó este huevo que era diferente a los demás. Y emergió una criatura distinta, no mejor, no peor, distinta. Y aquí es donde empieza el juego cruel de la comparación. Porque en toda comparación siempre va a salir alguien ganando y siempre va a salir alguien perdiendo. Era más grande que los demás. Tenía un color diferente que los demás. Era gris. Era más feo que los demás.
Sus movimientos eran un poco torpes y tenía una mirada profunda. Al principio hubo silencio, pero el silencio fue breve. Luego vinieron los comentarios. Qué raro es. No se parece a los demás. ¿Seguro que es de aquí? ¿Pero de dónde ha salido? Y aunque nadie lo dijo con crueldad abierta, algo cambió en el ambiente. El pequeño, en ese momento, no entendía palabras, pero sí entendía miradas, gestos sutiles y la distancia y los vacíos de los cuerpos que se apartaban a su paso. Desde el primer día, aprendió algo sin que nadie se lo enseñara. Ser diferente puede doler. Las semanas pasaron. En el estanque, sus hermanos nadaban y jugaban todos juntos. Él intentaba seguirles, pero no era sencillo. Era más grande. Parecía ocupar demasiado espacio y se movía más lento, con movimientos un poco más torpes comparado con los demás. Lo empujaban. Las gallinas lo observaban. Los pavos lo picoteaban. Y cada experiencia dejaba una pequeña marca invisible, como una gota que va llenando algo. No se nota en cada gota, pero sí las consecuencias con el paso del tiempo. Al principio intentó cambiar para encajar. Caminaba más despacio, bajaba el cuello, hablaba menos. Se escondía detrás de los demás para no llamar la atención. Intentaba pasar desapercibido. Creyó que si se hacía más pequeño, se meterían menos con él, que dolería menos. Pero el problema no era el tamaño, era el entorno y todas esas cosas que le hacían daño. Y mientras algo se llenaba gota a gota en su interior, pensaba y se decía cosas como: tal vez sea defectuoso, tal vez nací mal, no debería estar aquí, qué raro soy. Y así, sin darse cuenta, el mundo exterior comenzó a convertirse en su voz interior. Una tarde, después de una humillación más, se fue. Esa fue la gota que colapsó algo en su interior. Nadie lo detuvo. A nadie le importó. Caminó por campos desconocidos. Intentó integrarse en otros lugares, pero donde iba, seguía siendo demasiado o demasiado poco. Demasiado grande, demasiado gris, demasiado torpe, demasiado callado, demasiado distinto. Y el invierno llegó. El agua se congeló. El hambre apretó. La soledad habló. El invierno no solo estaba fuera, también se había instalado en su interior. Estaba viviendo su noche oscura del alma, en soledad, con frío, sin comprender, triste, sin poder compartir con nadie, hambriento y esperando morir. Y, sin embargo,
sobrevivió. No porque creyera en sí mismo, sino porque algo más profundo en su interior lo mantenía vivo. Una llama interior que contrarrestaba el frío y duro invierno. Eso lo mantuvo vivo. Una semilla invisible, una identidad aún no revelada, todavía oculta. El invierno pasó, y con él los ciclos de la vida. Y un día, ya en primavera, cansado de caminar, llegó a un lago tranquilo para descansar. Allí vio volando unas aves que le llamaron la atención. Otras del mismo grupo se deslizaban sobre el agua, como si estuvieran bailando. Eran unas aves blancas de gran tamaño que estaban agrupadas, como si fueran una gran familia. Jamás había visto algo así. Eran majestuosas, tanto en su vuelo como en el agua. Transmitían calma y serenidad al verlas, llenas de belleza y con movimientos armoniosos. Al verlos, se quedó paralizado, en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. En ese momento se le escapó una lágrima por su mejilla, pero no era tristeza. Tampoco sintió envidia. Algo en su interior comenzó a crecer, como un pequeño fuego que siempre había estado allí y ahora comenzara a expandirse. Y esto hizo que quisiera acercarse un poco más y un poco más, como hipnotizado, acercándose muy lentamente. Al principio se aproximó con miedo. Pensó que lo rechazarían, una vez más. Bajó la mirada hacia el agua, con vergüenza, mientras se iba acercando muy despacito. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Al bajar la mirada, vio su reflejo en el agua cristalina. Y por fin se vio. Por primera vez en su vida, vio cómo era realmente. Fue rápido. En una fracción de segundo, se le cayó un velo que había estado cubriendo sus ojos desde que nació. Y se vio. Su cuello era más largo y robusto, sus alas fuertes y sus plumas blancas como las nubes de algodón, otorgándole una elegancia natural. Se había transformado. Era la primera vez que se veía tal cual era, tras el duro invierno. Y entonces comprendió. Y fue en ese momento cuando sintió reconexión con lo que estaba viendo y con lo que acababa de descubrir. Lo que veía ahí fuera lo sentía en su interior. Nunca fue un patito feo. Siempre fue un cisne creciendo entre patos. Y en ese instante comprendió algo que transformó su vida. No estaba mal hecho. Solo había estado en el lugar equivocado. Ahora puede empezar su vida real, su nueva vida. Al principio observa, imita, se adapta, fluye, experimenta, se equivoca, lo vuelve a intentar, acierta. El joven cisne aprendió a moverse como los demás en muy poco tiempo. Era como recordar algo que siempre hubiera sabido.
algo que tenía en su interior, pero que no sabía cómo expresarlo. Pero claro, de allí de donde venía, pues las cosas eran muy diferentes. Aquí sí podía ser uno más. Se sentía integrado. No se preocupaba por encajar. Simplemente estaba siendo él mismo, sin filtros, sin intentar encajar, sin forzar nada. Y poco a poco se fue sintiendo más a gusto, aprendiendo de los otros cisnes y de los más sabios. Por fin nuestro cisne encontró su lugar. Y no es que todo fuera fácil y sencillo desde ese momento, porque también hubo aprendizajes, errores y nuevos intentos. Pero por lo menos aquí se le tenía en cuenta y formaba parte de algo más grande. Todo había cambiado por completo en cuestión de muy pocos días. No porque cambiara su esencia, sino porque cambió su contexto. Un ambiente que no era nutritivo, tóxico, lleno de desvalorización, con críticas y soledad, por un ambiente lleno de oportunidades, próspero, de ilusiones, de retos, de aprendizajes y crecimiento personal. Con el tiempo, encontró una pareja con la que compartir y fueron muy felices juntos. Se les podía ver en alguna ocasión en el lago, nadando juntos, como si bailaran. Y cuando juntaban sus picos en un gesto de amor, se podía ver cómo la forma de sus cuellos con las cabezas formaban un corazón perfecto. Un corazón que se reflejaba en el agua de cristal. Se podía ver y sentir un corazón que latía y se expandía desde el centro de su lago interior hasta la orilla y en todas direcciones. Un amor tan grande que parecía que pudiera llegar al mundo entero. Estaba agradecido de haber encontrado el lugar que le correspondía. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero espera, no se vayan todavía, que aún hay más. Porque tal vez esta historia no hable solo de un ave, o no sea la historia de un patito feo. Tal vez sea la historia de alguien que creció en el lugar equivocado, hasta descubrir quién era realmente. Valora si ahora puede ser un buen momento para hacer una reflexión profunda. De esas que te invitan a cerrar los ojos y a conectar con tu interior. Porque tal vez esta historia esté hablando de ti o de mí. Respira profundamente y visualiza cómo un niño, como una niña, construye su identidad a partir del espejo emocional que lo rodea, en donde si hay aceptación, eso se transforma en autoestima, o de cómo la crítica constante se puede convertir en vergüenza, o de cómo la indiferencia se puede transformar en vacío, en soledad. El patito no sufría por ser cisne. Sufría por crecer en un entorno que no comprendía su naturaleza. Sufría por ser diferente y querer parecerse a los demás. ¿Cuántos niños y cuántas niñas han crecido sintiéndose mal diseñados al ser diferentes?
o más sensibles, o más creativos, o más introvertidos, o incluso más intensos, sintiendo que no encajan, empezando a dudar de sí mismos, cuando en realidad simplemente no coinciden con la estructura familiar o social que los rodea. ¿Te suena de algo todo esto que te cuento? Miedo al rechazo, necesidad de ser invisible, estar siempre atento, atenta de la aprobación de los demás, evitar el dolor, aislamiento, supervivencia. Seguro que conoces a algún adulto que sigue viviendo como el patito gris, intentando encajar donde nunca fueron diseñados para florecer. Tal vez, al escuchar todo esto, una parte de ti profunda recuerde cosas, una mirada, un gesto, un comentario que dolió, una comparación, una ausencia, un momento donde decidiste esconder quién eras realmente. Tal vez fue en la infancia, en la escuela o en casa. Eso da igual. Incluso la mente puede haber olvidado, pero el cuerpo guarda memorias en forma de tensión, de silencio, de autoexigencia. No necesitas convertirte en algo nuevo o en algo diferente para encajar. Solo necesitas permitir que emerja lo que ya eres. Porque en tu interior, en tu parte más profunda, se guardan los recursos que la mente consciente ha olvidado. Y puedes recordar esa sensación silenciosa, interna, de que había algo más en ti, aunque nadie más lo viera, todavía. Y ahora puede ser un buen momento para que tu mente interna comience a reformular antiguas creencias. ¿Y si yo nunca fui el problema? ¿Y si solo estaba creciendo en el lugar equivocado? ¿Qué parte de mi cuerpo aprendió a hacerse más pequeña? A ocupar menos espacio, a hablar menos fuerte. Lo que en un entorno puede ser un defecto, en otro entorno diferente puede convertirse en un don, en una virtud. Porque a veces, cuando una semilla cae en una tierra que no es la adecuada, no florece de inmediato. Y alguien podría pensar que la semilla está defectuosa. Pero el jardinero sabio sabe que no todas las semillas crecen en todos los suelos. Algunas necesitan más agua, otras más sol o más espacio. Y lo interesante es que la semilla no necesita convertirse en otra cosa, pero hay que ser sabio para reconocerlo. Solo necesita el entorno adecuado para revelar lo que ella contiene en su interior. Sí, es muy posible que te hayas visto reflejado en este cuento. Tal vez, en alguna ocasión, te sentiste fuera de lugar. O si alguna vez bajaste la cabeza para no incomodar. O si aprendiste a hacerte pequeño, pequeña, para sobrevivir. Tal vez no eras un patito feo. Tal vez eras un cisne creciendo antes de tiempo, en un estanque que no sabía reconocer tu ser interior.
porque el ambiente puede moldear la percepción, pero no define la esencia. Porque la infancia puede influir, pero no sentencia el destino. Porque no encajar puede doler, pero también puede ser la señal de que tu lago aún no ha aparecido. Y darse cuenta de esto es muy valioso. Porque lo que eres no necesita la aprobación de nadie para existir. De nadie. Porque solo se necesita el espacio correcto para desplegar esas alas y comenzar a volar. Y recuerda que el invierno no destruyó al cisne, lo fortaleció. La soledad no lo anuló, lo preparó. La diferencia no lo condenó, lo reveló. Pero antes de manifestarse, tuvo que aislarse para saber quién era realmente. ¿Podría ser este proceso una muerte simbólica? No lo sé. Ahora, permítete sentir por un momento ese invierno interno, sin quedarte atrapado o atrapada en él, solo reconociendo que existió. No intentes cambiar nada, solo observa ese dolor en la distancia. Porque cuando algo es observado con amabilidad, con consciencia, comienza a transformarse. Y observa algo importante. A pesar del frío, algo siguió vivo, algo respiró, algo resistió, algo no se rindió. Hay en ti una parte que sobrevivió a todo lo que parecía demasiado. Esa parte está aquí ahora, dentro de ti. Lleva tu atención a ese lugar. Respira profundo ahí. Ahora. Sí, lo logramos. Muy bien. Conecta con todo eso, que se va expandiendo por todo tu ser, en cada respiración. Muy bien. Ahora imagina que el invierno termina y comienza un ciclo nuevo. Puedes observar cómo el hielo se derrite cuando llega la primavera, sin forzar nada, dejando que las cosas sucedan con normalidad. Y ahora llegas a un lago tranquilo, tu lago. El agua está serena, cristalina, fresca y agradable. Hace un día soleado y el agua refleja con claridad, como si fuera un espejo muy grande que proyecta todo lo que en él se refleja. Ahora acércate lentamente a ese lago interior y prepárate para mirar, porque en la superficie hay algo especial que estás a punto de descubrir, pero no con los ojos de quienes juzgaron, no con la voz del pasado. Mira con la neutralidad y transparencia, como lo haría un niño, como lo haría una niña. Presta atención. Mira. ¿Lo ves? Observa tu reflejo. ¿Qué es lo que ves? Guarda esta imagen. Este es el reflejo de tu interior.
permite que esa posibilidad se abra suavemente en tu interior, tu nuevo yo, transformado, transformada, no como una afirmación forzosa, sino como una semilla. Siente cómo cambia tu respiración cuando esta idea abre multitud de posibilidades, nuevos caminos por recorrer. Y mientras escuchas estas palabras, tu mente inconsciente puede comenzar a reorganizar antiguas creencias, facilitar nuevos escenarios, nuevos ambientes, nuevas capacidades, nuevos comienzos. Ahora estás creando una nueva realidad, incluso una nueva memoria interna. Permite que esa experiencia se registre en todo tu sistema nervioso, llegando a todas y cada una de tus células, donde tu forma natural es bienvenida, donde tu sensibilidad es fortaleza, donde tu profundidad es sabiduría, donde tu diferencia es belleza, con más empatía y capacidad para comprender al otro. Y todo eso no niega el dolor, pero lo transforma. Esa parte siempre ha estado contigo desde el inicio. Nunca dudó de ti. Nunca te comparó. Nunca te juzgó. Nunca te rechazó. Y ahora que has conectado con todo esto, no quieras encontrar inmediatamente tu lago externo. No es necesario forzar nada. Puedes comenzar a construir tu lago interior. Un espacio de aceptación, de respeto, de identidad auténtica contigo mismo, contigo misma. Un espacio amable. Y desde ahí, el mundo comienza a reorganizarse. Poco a poco, naturalmente. Como siempre lo hace la vida cuando dejamos de luchar contra nuestra esencia. Quédate unos segundos en quietud, en silencio, respirando, sintiendo tu corazón. Como esa semilla que estará preparada para germinar en el momento oportuno, ni antes ni después. Lo sabrá cuando llegue el momento. Muy bien. Y cuando estés listo, cuando estés lista, puedes regresar suavemente al aquí y a la hora, trayendo toda esta experiencia contigo, moviendo los dedos de las manos, los dedos de los pies, sintiendo y reconectando con el cuerpo en la sala en la que estás, sabiendo que algo ha comenzado a acomodarse dentro de ti. Porque recuerda, tal vez nunca fuiste un patito feo. Tal vez siempre fuiste algo hermoso, aprendiendo a reconocerse. Espero que te haya gustado. Bendiciones, gracias.
Si te ha gustado y crees que le puedo ayudar a alguien, comparte este podcast para que pueda llegar a más gente. Para saber más sobre mi trabajo, visita mi página web www.javierbadia.com. Lo que ofrezco es todo mi conocimiento adquirido a lo largo de muchos años de estudio y práctica, para ayudar a las personas que quieran hacer un cambio en sus vidas. Cada minuto que inviertes en ti, en tu bienestar emocional, es un regalo para tu presente y para tu futuro. Contacta conmigo a través de consultas@javierbadia.com y empieza ya el viaje hacia tu bienestar emocional. Te estaré esperando.